Apocalipsis 22, 18. Leemos la palabra de Dios, hermano, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 22, 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Hasta ahí. Y vamos a entrar en palabra de oración. Oremos, hermano. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, delante de tu presencia santa, Señor, cubiertos con la sangre del Cordero, Señor. Nos presentamos ante ti, Dios, no confiando en nuestras propias obras, en nuestra propia justicia, ni en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo, ahí en la cruz del Calvario, Señor, por cuya muerte nosotros alcanzamos perdón, reconciliación, justificación y santificación en el Espíritu, Padre. En este estudio, Padre, de esta noche, que tu pueblo, tus hijos, podamos aprender, amado Dios, para que podamos presentar esa defensa de las doctrinas bíblicas, Señor, de tu doctrina, Padre Celestial. Enséñanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Toma el control de mi vida, de mis pensamientos, de las palabras que van a salir de mi boca, Señor, y te pido que tomes el control del corazón de cada uno de los que estamos aquí, que nuestra mente no divague en pensamientos vanos. Llévate, Padre, en el nombre de Jesús. Echa fuera, Señor, todo sueño, todo aburrimiento, toda distracción, toda falta de interés, toda indiferencia, Padre Celestial, y envía, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Ese Espíritu Santo, Padre, que nos motiva, nos mueve, Señor, a anhelar las cosas espirituales. Toma el control, Señor, de este lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Tomen, por favor, sus asientos. Amén. Estamos estudiando, hermano, la doctrina de las Sagradas Escrituras. Dicho sea de paso, Dios bendiga a mi hermano Daniel, hermana Xochitl, bienvenidos una vez más, ¿verdad? Bienvenidos, mis hermanos, ¿verdad? Esperamos en el Señor que todo haya estado de maravilla bajo su bendición, ¿verdad? Así es que Dios les bendiga, y ahora sí como esposos, ¿verdad? A su nombre. Eso fue una bendición, hermano, de ese sábado que estuvimos aquí, ¿verdad? De principio a fin, para la gloria del Señor. Fue una bendición. Amén. Dios bendiga la vida de Arnulfo, que aunque nuestro hermano Daniel no estuvo esta semana pasada, pero Arnulfo no se quedó en casa. Dijo, yo me voy a aprender de Dios. Amén. Así es que Dios les bendiga. Y a cada uno de ustedes, hermanos, Señor Jesucristo me los bendiga, hermano. Amén. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Esta es la doctrina en la cual aprendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a terminar este tema acerca de la doctrina de las Sagradas Escrituras. El martes pasado vimos lo que era el canon bíblico y los libros apócrifos. Dijimos que cuando nos referimos a canon o a los libros canónicos, nos referimos a aquel conjunto de libros, hermano, que han sido, o son, mejor dicho, inspirados por Dios, o sea que son palabra divina. Fueron escritos por inspiración divina, hermano. Amén. Dijimos que eso es lo que es el canon o los libros canónicos, ese conjunto de escritos sagrados, hermano, ¿verdad? Que la iglesia los ha creído por inspiración divina. Dijimos que son 66, hermano. Y hace 8 días también aprendimos el por qué 66. Aprendimos también cómo es que la iglesia en un comienzo pudo discernir de todos los escritos que circulaban en esos primeros siglos, cómo la iglesia pudo discernir qué escritos eran inspirados por Dios y cuáles no, ¿verdad? Dijimos que usaron, hermano, algunos criterios que les ayudaron a discernir cuáles de todos los escritos que circulaban eran inspirados por Dios. Pero hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los libros apócrifos. Amén. El canon bíblico y los libros apócrifos. Así es que quiero que pase la siguiente imagen, por favor, hermana Alma. Ahí déjela un poquito.
Acabamos de leer en Apocalipsis que para nosotros los cristianos evangélicos, para nosotros el libro de Apocalipsis es la culminación de la revelación de Dios. La revelación de Dios culmina para nosotros los cristianos aquí en Apocalipsis. O sea, lo que Dios quería revelar de sí mismo, de su naturaleza, de su carácter y de sus propósitos, hermano, lo encontramos comenzando en Génesis, y para nosotros los cristianos la revelación de Dios culmina en Apocalipsis, hermano. Ahí se cierra el canon bíblico, en el libro de Apocalipsis. Ahora, este libro al final, como está ahí en la pantalla y en tu Biblia también, en el versículo 18, dice de la siguiente manera, haciéndonos una advertencia, y dice así el verso 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, hermano. Amén. Entonces vemos cómo hay una advertencia, la cual nos dice que si alguien se atreviese a añadir algo más aparte de lo que ya quedó escrito, dice que las plagas que están escritas aquí van a caer sobre esa persona o esas personas. Dice, si alguien se atreviese a añadirle, a ponerle de más. Pero luego también dice en el 19 que si alguno quitare. Nota que primero dice si alguien le añade, si alguien le pone de más, pero luego también dice, o también si alguien le quita. Dice que Dios va a quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, hermano. De manera que hay una advertencia de parte de Dios que es clara, y no solamente que es clara, sino que es seria, porque ya que las consecuencias de añadirle o de quitarle a la palabra de Dios son serias, hermano. Entonces eso nos dice aquí en Apocalipsis, hermanos, si alguien le añade, si alguien le quita, va a haber consecuencias para esa persona, para esa iglesia, para esa denominación, para ese grupo religioso. Dice, va a haber consecuencias. Hay otro versículo también, pase hermana por favor, hay otro versículo en Proverbios 30, 5 y 6. Dice Proverbios 30, hermano, capítulo 30, versos 5 y 6, ahí está en la pantalla, dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Cuántos esperan en Dios? Amén. Si tú esperas en Dios, Dios es un escudo a tu vida. Amén. Dice ahí en el libro de los Salmos, Él es escudo alrededor de mí. Tú sabías que los escudos solamente se usaban de frente, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios es un escudo alrededor de nosotros. O sea, nos protege por el frente y nos protege también por la retaguardia, hermano. Por todos lados estamos protegidos por Dios. Entonces dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Luego dice el versículo 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué cosa? Mentiroso. Aquí en Proverbios 30, versos 5 al 6, vemos que hay otra advertencia donde nos dice, no añadas a sus palabras para que Dios no te reprenda y seas hallado un mentiroso, hermano. Amén. Entonces, vemos en estos dos pasajes, en Apocalipsis y en Proverbios, cómo hay una advertencia clara de no añadir o no quitarle a lo que está escrito, hermano. Amén. Entonces, vamos a pasar, hermana, por favor, la siguiente imagen. Como hoy vamos a estudiar lo que son los libros apócrifos. La siguiente, por favor. Ok, ahí hay una pregunta. Ahora, escúchenme bien. Quiero que me escuchen con atención. Hoy vamos a aprender por qué la Biblia que nosotros usamos, los cristianos evangélicos usamos, por qué solamente tiene 66 libros. Y por qué la Biblia
traducción de las Américas, la Biblia que se usa en la Iglesia Católica, ¿por qué tiene otros libros de más aparte de estos 66? Quiero que entendamos algo, que la misma Biblia que usan en la Iglesia Católica tiene exactamente estos 66 libros, hermano. La diferencia es que aparte de estos 66, tienen algunos otros, que dicho sea de paso, una de las primeros argumentos o cosas que le dice a alguien que pertenece o se congrega en la Iglesia Católica de Roma, una de las primeras cosas que le dicen a uno es: ¿por qué tu Biblia es diferente a la mía? ¿Sí o no? Le dicen, algunos dicen, ¿por qué tu Biblia le quitaron libros? Ahora, ¿será en verdad que a la Biblia que nosotros tenemos le quitaron? Entonces, ellos le hacen eso a uno, esa pregunta. Ahora, lastimosamente, no hay un versículo en la Biblia, ya que cuando tú predicas, cuando yo predico, hermano, cuando predicamos allá afuera y enseñamos acerca de algo, de alguna doctrina, ¿verdad? Tendría o tiene que estar basada o fundamentada en la Biblia. O sea, no podemos decir yo pienso que así es, yo creo que así es, sino dice uno, la Biblia dice en tal libro, en tal capítulo y en tal versículo. Ahora, lastimosamente, en la Biblia no encontramos un versículo donde nos diga qué libros son los inspirados, ¿verdad que no? No hay un versículo que nos diga tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal libro es inspirado. ¿Sí o no? ¿Verdad que no lo hay? No lo hay, nomás dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no menciona los nombres de qué libros son los que son inspirados. No hay un versículo, hermano. Ahora, el que no haya un versículo no significa que no podamos llegar a saber, hermano. Entonces, hoy vamos a mirar si es verdad que nosotros, los cristianos evangélicos, le quitamos libros a la Biblia, la mutilamos como ellos dicen, o ellos la añadieron. Ahorita vamos a ver eso. Hay una pregunta ahí, dice, ¿qué entendemos por libros apócrifos o deuterocanónicos? Los libros apócrifos o deuterocanónicos se refiere a determinado número de escritos compuestos. Escuche bien, porque esto es súper importante. Los libros apócrifos o deuterocanónicos se refiere a determinado número de escritos compuestos durante los 2 últimos siglos antes de Cristo, y también algunos de ellos en el primer siglo de la era cristiana, hermano. Ponga eso en su mente, que los libros apócrifos o llamados deuterocanónicos se refiere al conjunto de escritos que fueron, hermano, compuestos durante 2 siglos antes de Cristo, y también algunos otros en el primer siglo de la era cristiana, o sea, en el primer siglo después de Cristo. En esa fecha fue que se escribieron los libros apócrifos o deuterocanónicos. En el siglo II antes de Cristo y otros en el primer siglo de la era cristiana, hermano. Note esto, porque esto va a ser importante para entender por qué la Biblia que nosotros usamos no los trae. Pase la siguiente imagen, por favor, hermana Alma. ¿Cuáles son estos libros? Por lo que respecta al Antiguo Testamento, podemos citar los siguientes. No sé si se alcanza a ver, hermano. Y todo aquel que tiene una Biblia católica o ha leído alguna Biblia católica se va a dar cuenta. Mire, los libros apócrifos o deuterocanónicos con respecto al Antiguo Testamento son estos: Tobías, Esther. Pero este libro de Esther lo que tiene, hermano, es que le añadieron a partir del capítulo 10 varios versículos que nuestra Biblia no lo tiene. Algunos versículos del capítulo 10, hermano, no están en nuestra Biblia, pero si leemos la Biblia católica, ahí están. Y también, hermano, los capítulos 13 y 14, hermano, fueron añadidos también. Estos libros apócrifos o deuterocanónicos que tiene la Biblia católica también es el de Judith o Judith, que nuestra Biblia no tiene. El libro de sabiduría, el libro de eclesiástico. Note algo, hermano, no se vaya a confundir. Eclesiastés es uno y eclesiástico es otro diferente. Nosotros tenemos Eclesiastés aquí, pero el libro de eclesiástico es otro diferente. Ahora también se encuentra entre ellos Baruch,
que en nuestra Biblia no lo encontramos. Y también, hermano, algunas profecías añadidas del libro canónico de Daniel. Por ejemplo, en el capítulo 3 hay algunas profecías añadidas del versículo 24 al 49 y tiene añadido, hermano, 2 capítulos más, el 13 y el capítulo 14. Nuestra Biblia, la Biblia cristiana que usamos los cristianos, el libro de Daniel, el que lo ha leído sabe que solamente tiene 12 capítulos. El que lo ha leído sabe que el libro de Daniel llega hasta el capítulo 12 y ahí termina. Pero en esta Biblia, hermano, que usan los católicos, le han añadido capítulo 13 y capítulo 14. Y también, hermano, estos otros 2 libros que es primero y segundo de Macabeos. Primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos, hermano. Este es el conjunto de escritos, hermano, a los cuales nos referimos como apócrifos o deuterocanónicos, escritos aproximadamente en el siglo II antes de Cristo y algunos otros en el primer siglo de la era cristiana. En esa época fueron escritos estos libros, hermano, que la Biblia católica tiene y la de nosotros, la que usamos los cristianos, no tiene. Pase la siguiente imagen, por favor. Mira lo que dice ahí, hermano. Todos estos libros, escuche bien, fueron añadidos oficialmente al canon bíblico de la Iglesia romana en el siglo XVI, hermano. Escuche cuándo, en el siglo XVI. De una manera oficial, la Iglesia Católica Romana añadió al canon bíblico todos estos libros que vimos en la imagen anterior. De una manera oficial los añadió en el siglo XVI. Por decisiones tomadas en el concilio de Trento. Hubo un concilio en la Iglesia Católica en una ciudad al norte de Italia llamada Trento. Por eso se llamó el concilio de Trento, porque fue llevado a cabo en esa ciudad. Los líderes de la Iglesia Católica se reunieron y en ese concilio establecieron dijeron, hermano, que añadirían los libros de esa lista que vimos al canon bíblico, pero note algo, hermano, que se les llama libros deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico significa segundo canon. Ese es el significado de esa palabra. Deuterocanónico significa segundo canon. Al mencionarlos ellos con esta palabra, hermano, la misma Iglesia de Roma admite que su inclusión, o sea, el incluirlos en el canon, fue hecha mucho después de haberse cerrado el canon de los libros indisputados. O sea, los libros que eran indisputados, el canon de los libros que eran indisputados ya estaba cerrado. Y en el siglo XVI, de una manera oficial, la Iglesia Católica Romana incluye estos otros libros. Y por eso le llaman libros deuterocanónicos, o sea, libros del segundo canon. Ellos mismos dan a entender que ya había un primer canon y que ese canon estaba cerrado, hermano. Adelante, hermana Gris. Antes del siglo XVI, así como tenemos nosotros nuestra Biblia, así era como estaba. Los registros de la historia, hermana Griselda, nos habla de los primeros líderes, algunos hombres de Dios de los primeros 3 siglos trataron de escribir la lista de los libros que la iglesia reconocía por inspirados, y esas listas, hermana Griselda, están parecidas a la Biblia que nosotros tenemos. O sea, ellos recopilaron qué libros la iglesia en los primeros 3 siglos reconocían como inspirados por Dios, y esas listas que ellos escribieron iba de acuerdo con la Biblia que nosotros tenemos. ¿Y cuál sería el propósito de añadir esos libros entonces? Ok, aquí va una breve explicación. En el año, este concilio se llevó, hermano, en el año 1549, bueno, le digo, en el siglo XVI. 29 años antes de que se llevara a cabo este concilio, 29 años antes, Martín Lutero, el reformador protestante, si no sabe quién es, puede investigar, puede leer un poco de lo que este hombre de Dios, voy a llamarlo así, un hombre de Dios hizo, siendo él sacerdote
católico, Dios lo saca de ahí, hermano, y fue uno de los líderes de lo que se conoce como la Reforma Protestante. Una persona hace unos días me dijo, pero Martín Lutero era católico, dice. Está como diciendo, ¿y por qué debemos de creerlo? No es que le creamos a Martín Lutero. Y le dije yo a la persona, ¿y eso qué tiene? Yo también era católico, pero ahora soy hijo de Dios. O sea, no hay ningún problema el hecho de que Martín Lutero haya sido un sacerdote católico. Dios puede sacar hombres de ahí. ¿Verdad que sí? Ok, entonces, hermana Griselda, 29 años antes de que se hiciera este concilio, Martín Lutero protestó contra las falsas doctrinas y falsas enseñanzas de la Iglesia Católica. Entre ellas se encontraban la salvación por obras y la oración por los difuntos. Hasta el día de hoy se practica en la Iglesia Católica. O sea, muere el difunto y rezan, ¿verdad? Ok, eso era enseñado desde esa época, y de varias de las protestas que Martín Lutero hizo contra el Vaticano, contra Roma, contra el Papa, era de que sus enseñanzas no tenían apoyo bíblico. A Martín Lutero lo llevaron a un juicio para que se retractara de lo que él enseñaba en contra de Roma, porque estaba causó una revolución, hermano, en ese tiempo. Entonces a él lo llevan ante un concilio para que se retracte de lo que él estaba enseñando, de lo que él estaba hablando. Y él les dice, si ustedes me comprueban con la Biblia, por la Biblia, que yo estoy equivocado y que lo que ustedes enseñan está bien, yo me retracto, pero mientras no me comprueben con la Biblia sus enseñanzas, no me voy a retractar, y no lo hizo. Ahora, en algunos de los libros que vimos ahorita, como en Tobías y en Macabeos, hay unos pasajes que apoyan estas doctrinas. ¿Cuáles? La de la oración por los difuntos y la de la salvación por las obras del hombre. Entonces, como Martín Lutero decía, si no hay apoyo bíblico, yo no acepto lo que ustedes enseñan. Entonces ellos se dieron cuenta que en algunos de estos libros tenían algunos pasajes donde apoyaban sus falsas doctrinas, y ¿qué hicieron? Incluirlo. ¿Y de dónde sacaron esos libros? Todos esos libros, hermana Griselda, los han estado hallando en excavaciones, en descubrimientos. Incluso aún recientemente hallaron los rollos del Mar Muerto que se conocen, y hallaron varios escritos. Entonces todos esos libros, hermana Griselda, desde los primeros siglos ya se movían entre las personas. Ya eran conocidos, pues. Andaban por ahí dando vueltas, pero como le vuelvo a repetir, los cristianos de los primeros siglos, incluyendo también a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles, ellos nunca, yo les decía el martes pasado, Jesús cuando predicó, tú lees los evangelios, citó muchísimas veces el Antiguo Testamento, nunca citó ninguno de estos libros apócrifos, nunca los citó. Pero citó el libro de Génesis, citó la historia de Jonás, citó los libros de la ley de Moisés, citó varios, pero de los apócrifos nunca citó ninguno. Ok, entonces por esta razón la Iglesia Católica los mete y dice, ahora ya tenemos algún apoyo supuestamente bíblico, de escritos sagrados, aparentemente tenemos un apoyo para sustentar o apoyar nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Ahora, por eso yo les leí al principio en Apocalipsis y en Proverbios, porque la advertencia es seria y clara. Pero usted y yo sabemos que la iglesia de Roma está podrida, está corrompida, a ellos no les importa nada. Ellos han matado cristianos, ellos los quemaron, ellos los persiguieron, ellos hacen y deshacen, y no les importa porque no hay temor de Dios ahí en ellos. Ok, pase por favor, hermano, a la siguiente imagen. Ahora, ¿cuál es nuestra postura evangélica? O sea, como cristianos evangélicos, ¿cuál es nuestra postura ante los libros deuterocanónicos? ¿Cuál es nuestra postura? Romanos 3, 1 y 2, ya hemos leído este pasaje, hermano. Vamos a ir por favor a Romanos capítulo 3, verso 1 y 2. Gloria a Dios. Romanos 3, 1 y 2, ya lo leímos en estos días, hermano. ¿Cuál es nuestra postura ante los libros apócrifos o deuterocanónicos? Nosotros como cristianos evangélicos, miren lo que dice Romanos 3, 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero,
Ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué cosa les fue confiada a los judíos? La palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Que nosotros creemos, hermano, que la Biblia dice que a los judíos, a la nación de Israel, les fue confiada la palabra de Dios. Y nosotros aprendíamos en Lucas capítulo 24 que Jesús dijo, hermano, citando el Antiguo Testamento, dividido en tres partes, que era la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y que, escucha bien, en esta división de tres partes, no tenía, hermano, no incluía los libros apócrifos, ni los libros deuterocanónicos, no los incluía, hermano. ¿Verdad? Y Jesús nos habló que esas eran las escrituras, hermano, del pueblo judío en ese entonces. Estaba dividida en tres partes: en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces, ¿cuál es nuestra postura, hermano? Nosotros creemos que la Biblia es verdad. Y nosotros creemos que Dios le confió a la nación de Israel su palabra. Y si tú te fijas, hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos de este tiempo, ellos tienen todavía el Antiguo Testamento en sus rollos, en sus escritos. Si tuviésemos la oportunidad de hablar con un judío y que nos dijese qué libros componen el canon de ustedes, usted se daría cuenta que los judíos hasta hoy en día, ellos no tienen incluidos, hermano, los libros apócrifos, o sea, los libros que la Iglesia Católica añadió. Ellos no los tienen. ¿Por qué? Porque para ellos nunca fueron inspirados por Dios. Entonces nosotros como cristianos creemos, confiamos en que Dios a ellos les confió la palabra, Dios a ellos los guió al discernimiento de cuáles libros inspirados, porque déjame decirte algo, que para el Antiguo Testamento había muchísimos otros escritos aparte de los que tenemos que aparentemente parecían ser inspirados, hermano. ¿Ok? Entonces nuestra postura es seguir, hermano, lo que el pueblo judío, con el discernimiento que Dios les dio, lo que ellos establecieron como canon del Antiguo Testamento. Y te vuelvo a repetir, no tenía los libros apócrifos, no los tenía. Hasta el día de hoy no los tiene. Eso es lo que dice Romanos 3, 1 al 2. Pase por favor la siguiente imagen. Ahora hay una pregunta, vamos a mirar, yo te voy a dar algunas razones del por qué nos oponemos o por qué rechazamos esos libros que tiene en la Biblia católica. ¿Por qué nos oponemos a los apócrifos? ¿Por qué nosotros como cristianos evangélicos los rechazamos? Número uno, ahora, estos son puntos que tú tienes que saber para cuando alguien te pregunte. Número uno, hermano, ¿por qué los rechazamos? Porque no formaron nunca parte del canon judío. Todos esos libros que tiene la Biblia católica de más, no formaron, hermano, nunca parte del canon judío. Entonces, por eso cuando ellos dicen, ¿por qué ustedes le han quitado? Más bien la pregunta sería, nosotros no le hemos quitado, más bien sería, ¿por qué ustedes se los añadieron? O sea, nunca estuvieron. Porque cuando le dicen a uno, ¿por qué se los quitaron? Dan a entender como que un día estuvieron y después nosotros los cristianos le quitamos. No. Si investigamos, nunca formaron parte del canon judío. Más bien la pregunta de nosotros hacia ellos es, ¿por qué ustedes los añadieron? Si nunca formaron parte del canon bíblico. Entonces esa es la primera razón por qué los rechazamos, porque nunca formaron parte del canon judío. Número dos, los apócrifos, hermano, no fueron jamás citados por Jesús como palabra de Dios. Yo les decía la vez pasada, en el Nuevo Testamento se cita aproximadamente 280 veces el Antiguo Testamento, y de esas 280 veces, hermano, no hay ni una sola cita, hermano, de los libros apócrifos o deuterocanónicos que tiene la Biblia católica. No hay ni una sola. Pienso yo que si en los tiempos de Jesús esos libros hubieran sido parte del canon judío, yo creo que Jesús, más de esas 280 veces que en el Nuevo Testamento se cita, yo creo que más de alguna vez lo hubieran citado, ¿sí o no? Aunque sea alguna vez. Pero ¿sabes por qué? Entre esas 280 veces, ¿sabes por qué no aparece ni una vez? Porque nunca fueron parte del canon judío. Como no era parte del canon de escritos inspirados por Dios, pues no era citado.
Otra razón por qué los rechazamos y nos oponemos, hermano, es que no se mencionan a los libros apócrifos en ninguna lista de libros admitidos por la iglesia cristiana en los primeros 3 siglos. En los primeros 3 siglos. De las listas que, como les decía hace un momento, en las listas que había de los libros que eran inspirados por Dios, en los primeros 3 siglos, aquellos hombres que hicieron lista de los libros que la iglesia consideraba, creía como inspirados por Dios, en esos primeros 3 siglos, en esas listas que se hicieron, ni una pura vez mencionaron a los libros apócrifos, no estaban incluidos en esas listas. Incluso, por ejemplo, yo tengo un libro de la historia también que se llama Eusebio, fue un discípulo de Cristo, ¿verdad? Y él hace varias listas de lo que eran los libros inspirados, y es verdad. Por ejemplo, yo en ese libro, él no escribe que la iglesia creía que esos libros, hermano, que tiene la Biblia católica eran inspirados. Entonces, esa es otra tercera razón por qué nosotros los rechazamos y creemos que no son de inspiración divina, hermano. Por lo tanto, no tienen que ser libros normativos para la iglesia, o sea, no son como norma de fe y conducta para nosotros. Ahora, sí los puedes leer como tú puedes leer el periódico y como puedes leer cualquier otro libro, pero de eso a establecerlo como una norma de fe y de conducta para nosotros, no se puede. Pase la siguiente imagen, por favor. Ok. Número 4, otra razón por la cual nosotros rechazamos estos libros es porque los mismos libros apócrifos, ellos mismos niegan de manera específica ser inspirados. Los mismos libros apócrifos, hermano, niegan, como aquí hay un ejemplo en segundo libro de Macabeos 15:39, quien sea que lo haya escrito, mira lo que dice segundo libro de Macabeos 15:39, y usted dígame si usted considera ese pasaje que se está refiriendo a algo que es inspirado por Dios. Mira lo que dice. Así va terminando el libro, hermano. Segundo libro de Macabeos 15:39. Si usted tiene una Biblia católica, lo puede ir a leer para que vea que no me lo inventé yo. Mira lo que dice. Cerraré también aquí mi narración. Si la redacción de la obra ha sido buena y acertada, es precisamente lo que yo desearía. Si es de poco valor y solamente mediana, es que no he podido hacer más. Segundo libro de Macabeos 15:39. ¿Le suena a usted eso como palabra inspirada de Dios? ¿Sabe que en otras palabras, te lo voy a parafrasear, que está diciendo? Si el libro de ti es bonito, qué bien, pues eso es lo que traté de, pero si no, ay, me disculpo, yo no puedo hacer más. Hermana Germania. Sí, viendo que la palabra de Dios tiene poder y pues la palabra de Dios no está como titubeando, si sí o sí es recta, pues. Es veraz, ajá. No está titubeando, o sea, no está diciendo si te gusta bien y si no, ay, discúlpame. ¿Sí o no? Tú lees toda la Biblia, hermano, y decía, así dice Jehová el Señor. Y cuando era así dice Jehová el Señor, no significaba, no, era así dice Jehová el Señor. ¿Sí o no? Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió y decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No decía, Pablo, pues lo que escribo, si te gusta, aleluya, y si no, dispénsame que pues, ¿verdad que usted no lee eso, hermano? Los 66 libros que nosotros tenemos, ¿verdad que no lee nada de eso? ¿No? Pues mira, este libro lo tienen en la Biblia católica, hermano, y lo tienen como inspirados. Imagínate lo que dice, hermano. Si es de poco valor y solamente mediana, es que no he podido hacer más. Entonces nos damos cuenta que ellos mismos se excluyen de ser inspirados, ¿sí o no? Ellos mismos. Pero como te vuelvo a repetir, como en Macabeos nos habla o apoyaba en algunos pasajes de las falsas doctrinas de la Iglesia Católica, ellos lo metieron a fuerza. ¿Usted cree que si es que leen la Biblia, no sé si la lean los sacerdotes? Pero si la han leído, ¿usted cree que no se han dado cuenta de lo que está diciendo ahí? ¿No podrán discernir, hermano, la diferencia entre este versículo y lo que el resto de las Sagradas Escrituras dice, hermano? ¿Cómo lo dice? ¿Lo habla con firmeza, con certeza? ¿No? ¿Será que no discierne? Entonces,
esa es otra razón por la cual nosotros rechazamos los libros apócrifos o deuterocanónicos. Pase la siguiente imagen, por favor. Ok, otra razón por la cual los cristianos evangélicos rechazamos estos libros deuterocanónicos o apócrifos es porque enseñan doctrinas contrarias a las que revelan los libros canónicos. Aquí los 66 es lo que llamamos los libros canónicos. Los libros apócrifos, hermanos, enseñan doctrinas contrarias. Por ejemplo, mire, en estos escritos se enseña la salvación por los propios esfuerzos del hombre pecador, o las oraciones por los difuntos, etc. O sea, hay más, hay varias cosas. Entonces, nosotros los cristianos evangélicos sabemos que la salvación es por medio de qué cosa. Dígame usted. La gracia. Por medio de la gracia. ¿Por medio de qué? Fe. Por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe. ¿Verdad? O sea que nos fue dada, nos fue regalada. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Si Dios nos hubiera dicho, échale ganas, todos hubiéramos dicho, sálvese quien pueda. Pero Cristo vino a hacer lo que tú y yo no podíamos haber hecho. Yo le doy gracias a Dios porque yo digo, Cristo vino a vivir la vida que yo no podía haber vivido, hermano. Porque el estándar de la justicia de Dios es muy alto para el ser humano. No llegamos ahí. O sea, nadie podía cumplir la ley a la perfección, porque el que cumpliese la ley a la perfección, ese era declarado justo. Pero ¿quién podía ser declarado justo si nadie podía cumplir a la perfección la ley de Dios? Por eso es que la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Pero bendito sea el Señor, bendito sea Dios, hermano, que envió a su Hijo Jesucristo, mi amado hermano, a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. A vivir en esa perfección. Y Él vino, hermano, a representarnos a nosotros, a los seres humanos, delante del Padre. Vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir y sufrió la muerte que tú y yo teníamos que haber sufrido. Mira qué interesante y qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Envía a su propio Hijo a vivir la vida que nosotros no podíamos haber vivido, y al mismo tiempo lo envía a morir la muerte, o a sufrir la muerte que nosotros teníamos que haber sufrido, hermano. ¿Y sabes qué lo movió a todo eso? ¿Sabes qué lo movió? Su amor. Su puro amor, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Su puro amor, hermano, lo movió a hacer eso para salvarnos a ti y a mí, mi amado hermano. De manera que la salvación no es por obras, por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿por qué hacemos obras? Hacemos obras, hermano, porque también la Biblia dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué hacemos obras, hermano? Ahora, no hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque ya somos salvos por medio de la fe. Y las obras son una evidencia, hermano, como dice Santiago, ¿verdad? Que la fe sin las obras está muerta. Entonces, las obras solamente son una evidencia de esa fe que tenemos, hermano, en lo que Dios hizo por nosotros. Las obras son una evidencia, hermano. No las estamos haciendo para ganarnos la salvación. En estos libros, hermanos, se enseña que el hombre se puede salvar por sus propios esfuerzos. Otra cosa, enseñan las oraciones por los difuntos. ¿Alguna vez usted ha leído en los 66 libros que tenemos, hermano, hacer oración por los difuntos? ¿Verdad que no? Porque el muerto, muerto está. Y la Biblia dice allá en Hebreos que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea que el asunto es mientras estemos vivos. Mientras está viva la persona. Hermano, si fuera de oración después de muerto, yo le diría, hermano, mire, yo me voy a ir al mundo. Voy a ir a relajar. Cuando me muera, me rezan, no un novenario, rezan unos 5 para que me salve. ¿Qué chiste tendría, sí o no? El pobre varón se murió siendo sicario y le están rezando un novenario para que se vaya para el cielo. No, si no se arrepintió. Así dicen, imagínense. Entonces, nosotros
nosotros nos oponemos o rechazamos, hermano, porque estos libros enseñan doctrinas contrarias, hermano, a lo que tenemos aquí en los 66 libros, hermano. Pasa la siguiente imagen, por favor. Ok. Otra sexta razón es que la mayor parte de los apócrifos fueron escritos después que el canon del Antiguo Testamento se hubo cerrado. Escuche bien. La mayoría de esos libros apócrifos, hermanos, que están en la Biblia católica, fueron escritos después que el canon judío fuera cerrado. Los judíos entendían, hermano, que un requisito de canonicidad, o sea, de que para que algún libro fuera canónico, un requisito, entre otros, era el siguiente. ¿Cuál? Todo libro inspirado tenía que haber sido escrito dentro del periodo que ellos denominaban como el periodo profético. Es decir, el tiempo que va desde Moisés hasta Malaquías, en días del emperador persa Artajerjes. O sea, todo escrito para que fuera parte del canon. Con uno de los requisitos era que tenía que haber sido escrito, hermano, en lo que ellos llamaban el periodo profético. Ese periodo profético va desde Moisés hasta Malaquías, en tiempo del emperador, el rey persa Artajerjes, hermano. El canon hebreo era un canon cerrado al final de la era profética, es decir, alrededor del año 400 antes de Cristo. Escucha bien, el canon judío se cerró en el año 400 antes de Cristo. Y te recuerdas que te dije que estos libros los escribieron en el año 200 antes de Cristo, o sea, mucho después. Ahora, mire bien, vamos ahí a Malaquías. Mire, vamos a ver qué nos dice Malaquías, hermano. Busque ahí. Malaquías 4:5, hermano. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Este periodo de tiempo, hermano, desde Moisés hasta Malaquías, es lo que los judíos llamaban, hermano, el periodo profético. Y para que un libro fuera considerado para ser parte del canon, tenía que haber sido escrito en este tiempo, entre Moisés y Malaquías. Ninguno de los libros apócrifos fue escrito en ese periodo, sino mucho después. Malaquías 4:5, hermano. ¿Estamos ahí? Dice así: he aquí, gloria a Dios, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Nota algo, hermano. Malaquías capítulo 4, verso 5, nos dice que antes de que venga el día del Señor, Él va a enviar al profeta Elías, hermano, con el propósito de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando el profeta Malaquías da esta profecía, la cual enseñaba, hermano, que antes de la llegada del Mesías, Dios enviaría al profeta Elías para preparar, hermano, a su pueblo para la llegada del Mesías. Ahora, este libro fue escrito, hermano, aproximadamente en el año 400 antes de Cristo. Pasaron 400 años sin que Dios, hermano, volviera a hablar al pueblo de los judíos, sino solamente los tuvo en espera durante 4 siglos, hermano, hasta cuando viene, hermano, Juan el Bautista, nace Juan el Bautista, y dice la Biblia que Juan Bautista vendría con el espíritu y el poder de Elías, mi amado hermano. Entonces, durante 400 años, hermano, no hubo más escritos. Aquí en Malaquías termina
Incluso, escucha bien, para el judío de hoy en día, el judío, para el judío este sigue siendo el último escrito del canon de ellos. O sea, ellos dicen, estamos esperando la venida del Mesías. Y el Mesías ya vino. Jesucristo ya vino, ¿no? Jesús es el Mesías. Y ellos lo rechazaron. Pero ellos hasta el día de hoy, por eso es que ellos están ahí en el muro de los lamentos. Oiga, ellos pasan horas orando. Ellos pasan ahí haciéndole así, orando. Que ya venga el Mesías, que ya venga el Mesías, que ya venga el Mesías. Que nevando y orando ahí, hermano. Que ya venga el Mesías. Ellos anhelan la llegada de su Mesías. Y el Mesías ya vino, hermano. Ahora, pero va a regresar nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, hermano, aquí en el libro de Malaquías se había cerrado el canon judío 400 años antes de Cristo. He leído en una oportunidad, ya hace tiempo, leí el primero y el segundo libro de Macabeos. Yo lo leí y está interesante la historia que va contando, pero ellos en ese libro, hermano, nos cuenta lo que pasó en ese tiempo antes de la llegada de Jesucristo. O sea, lo que pasó con la nación de Israel en esos años, hermano. El primero y el segundo libro de Macabeos. Yo tuve la oportunidad de leerlo. Por ejemplo, nos relata ahí, hermano, la historia de cuando se levantó este rey griego llamado Antíoco Epifanes, donde dice que profanó el templo. Dice que entró al templo, hermano, y sacrificó un cerdo en el altar. Y se levantó una guerra, hermano. Se levantó una guerra tremenda. Y la historia confirma esa guerra que se levantó allá, hermano, cuando se levantó Judas Macabeo. Por eso se llaman así el libro. Primero de Macabeos y segundo de Macabeos. Porque fue una familia judía que se levantó, encabezados por Judas Macabeo, hermano, que se levantaron contra este rey, hermano, Antíoco Epifanes, por haber sacrificado un cerdo, un animal impuro, inmundo para los judíos. Lo sacrificó, hermano, ahí en el altar, en el templo de Dios. Entonces, si usted me preguntara, oye, leeré, ¿estará bien que lea esos libros o no? Yo te diría, pues si los quiere leer, léelos. Pero también te diría, ten mucho cuidado. Y también te diría que no podemos tomar lo que en ellos está escrito, hermano, como norma de fe y conducta. O sea, de qué es lo que vamos a creer y cómo vamos a vivir. Por ejemplo, la vez pasada que tuvimos este estudio, un hermano dijo que en uno de esos libros, no lo he leído yo, quiero aclarar, dijo que, por ejemplo, hay un versículo donde dice que para espantar a los demonios friera un pescado frito y que el humito de las brasas del pescado frito ahuyentaría a los demonios. Por ejemplo, si usted llegara a leer estos libros y se encuentra con ese pasaje, no vaya a creer que eso le va a funcionar. Y después vaya a enojar con Dios y decir, mira, aquí en los libros inspirados Dios me mintió, me dijo que un pescado frito pusiera ahí y que el humito de las brasas iba a ahuyentar a los demonios. ¿Dónde queda el poder de Dios? Sí, entonces vamos a culpar al doctor. Le digo, si usted los quisiera leer, si usted tiene una Biblia católica y lo quiere leer, tiene tiempo, léalos. Pero usted recuérdese, esos libros no son una regla o una norma, hermano, de nuestra fe y nuestra conducta. No lo son. Imagínense. Entonces, usted lo puede leer, hermano, pero recuerde, tenga eso en su mente, hermano. Entonces, hermano, no sé si hay otra imagen. Ya no hay, ok. Hasta ahí. No sé si hasta aquí alguien, hermano Daniel. Entonces, ¿los judíos no tienen Nuevo Testamento? No tienen Nuevo Testamento, hermano Daniel. Recuerden que ellos no creen en Jesús. Y el Nuevo Testamento nos habla de Jesús. Y como ellos no creen en Jesús, pues para ellos el Nuevo Testamento es nada. Tristemente. Ahora, no se alarmen, les voy a decir algo. Era plan de Dios que ellos no creyeran, hermano. Lee ahí en Romanos, por ejemplo, pero ya no saldríamos, pero lee cuando tenga oportunidad. Ahí Pablo le explica que era propuesto que ellos no creyeran para poder ser salvos nosotros, los gentiles. Cuando tengas oportunidad, lee Romanos capítulo 9, 10 y 11. Lee esos capítulos cuando tengas oportunidad. Y ahí nos explica eso, hermano Daniel. En realidad no es plan de Dios que ellos lo rechazaran para que nosotros pudiésemos ser salvos. Porque si ellos no lo hubiesen rechazado, o sea, si era un plan, hermano. Dice la Biblia que para que al final todos fueran alcanzados por la misericordia de Dios, tanto judíos y
gentiles. Pero ellos, hermano Daniel, no tienen el Nuevo Testamento, porque no creen en Jesús. Pero aún así van diciendo, van a tener salvación. Algunos sí, no todos por ser judíos van a ser salvos. Pero incluso, si usted ha fijado, el otro día miraba que en Israel hubo un desfile de homosexuales, imagínate. Vieron a los judíos ortodoxos, ¿cómo estaban? Porque los judíos ortodoxos son celosos. Los que le digo que están así en el muro, que traen la gran barba, vestidos de negro, ellos son celosos, hermano. Imagínense tan celosos que fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo, de los celosos que son. Entonces hubo ahí un disparate allá en las calles de Israel, porque algunos, le digo, es que aunque son israelitas, no viven como creyentes del Dios de la Biblia. Entonces, hermano Daniel, algunos de ellos van a alcanzar salvación, no todos. Ahí lea esos capítulos, hermano. Romano, ahí habla de todo eso. Dice que al final Israel también será salvo y será purificado de sus pecados. Léalo. Entonces, ¿alguna otra pregunta, hermano? ¿Duda? Y los que están ahí, por ejemplo, en el muro esperando la venida, aunque están mal, ¿qué pasa con ellos? Porque pues no va a venir porque ya vino, entonces, ¿qué? Sí. Bueno, mire, como ellos están esperando la venida, porque le digo, aparentemente ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías, o sea, generaciones atrás, hace 2000 años. Entonces, para ellos, para los que están ahorita, ellos todavía lo están esperando. En sí, como le vuelvo a repetir, ya Dios tenía todo planeado para que sucediera como está sucediendo. Ya estaba todo planeado, hermano. Ya era un plan. Ahora, ellos también van a ser salvos porque la Biblia dice que en aquel día mirarán al que traspasaron y se lamentarán. O sea, los judíos, cuando Cristo venga y entiendan que ese Mesías que va a llegar es el que ellos vivieron rechazando, dice que se van a lamentar, se van a sentir mal, pero no por eso, hermana Grisela, no por eso ellos van a ser rechazados. ¿Sí me entiendes? Ahora nosotros lo estamos esperando y nosotros cuando Él venga y lo recibamos no nos vamos a lamentar porque es nuestro Mesías, es el Mesías, hermano, y nosotros creímos en Él, pero ellos van a lamentar porque es como diciendo, híjole, yo que no creí. Yo que no creí que Jesús era el Mesías y no creía. Pero todo esto, hermana, como le vuelvo a repetir, todo esto está pasando conforme realmente Dios formuló el plan, hermano. Pero la Biblia dice claramente, algunos enseñan que Israel ya no tiene perdón, ya no tiene salvación porque lo rechazaron a Jesús, pero eso no está, o sea, va contrario a lo que la Biblia enseña realmente. Pero tendríamos que entrar en otro estudio de 1 hora, 40, 50 minutos para poder explicarlo todo, ¿verdad? Arnulfo había levantado la mano. Y como los judíos que sí van a ser salvos, esos son como los que abrieron sus ojos y entendieron que el Mesías ya vino, Jesús. Algunos judíos, incluso dicho sea de paso, hay muchos judíos que se están convirtiendo cristianos, al cristianismo, pues. O sea, como dijo Arnulfo, han como abierto los ojos, por así decirlo. Y han entendido que en realidad Jesús es el Mesías. Y ellos lo han aceptado como el Mesías. O sea, ellos ya no están esperando a otro, ellos ya saben que Jesús es el Mesías. Saben que ya vino y saben que va a regresar nuevamente. ¿Verdad? Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, pues para ir terminando, hermano. ¿No quede con la duda? Si no, pues ahí me pregunta, ¿hable ahora o...? Ahí. Ok, hermano. Hoy hemos terminado esta doctrina de las Sagradas Escrituras.